Bienvenidos a Mi Botiquín Psicológico, el podcast, el espacio donde hablamos de salud mental. Soy Andrea Rubiano y en este episodio nos adentramos en una historia profundamente humana, valiente e inspiradora. Hoy tenemos como invitado a Cristian Rojas, un joven que ha vivido en carne propia lo que muchas veces se convierte en un diagnóstico cargado de estigma, la esquizofrenia. Pero esta no es solo una historia de lucha, es sobre todo una historia de recuperación, de esperanza y de cómo, con apoyo, información y mucha fortaleza, es posible reconstruir la vida. Hablaremos de su experiencia, de lo que significó recibir el diagnóstico, de los miedos, los mitos y sobre todo de su camino hacia adelante. Si tú o alguien cercano atraviesa una situación parecida, este episodio es para ti. Prepárate para escuchar una voz que rompe prejuicios y abre el corazón. Comenzamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio que es de todos para aprender cada día, para crecer juntos, para además conocernos como humanos y compartir esas historias que nos suceden a todos, que en algún momento pueden tocar nuestra puerta y que a veces parecen increíbles. Hoy nuestro invitado es Cristian Rojas, es un joven que tiene una historia de vida muy interesante. Sé que les va a gustar mucho todo lo que él nos va a decir y sobre todo el valor tan grande, la valentía tan grande y la fortaleza que él tiene para afrontar esta situación. Cristian, bienvenido. Gracias, muchas gracias por darme este espacio para aportar valor a la comunidad. Claro que sí, Cristian, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién Ujú. eres? Ok, bueno, a ver, un poco de historia de mi vida es que yo estudié Perú, soy de Perú. Estudié en la ciudad de Nazca, es una ciudad muy pequeña al sur del Perú. Estuve ahí hasta los 14 años. A los 14 años, 15 años, emigro hacia los Estados Unidos. Y justo cuando empiezo el colegio es que empiezo a sentir cosas raras, a un poco confundir lo que es la realidad con la fantasía, por así decirlo. Ujú. Empiezo a pensar que todas las personas en el colegio me odian y quieren como que conspiran contra mí. Entonces eso empezó a los 15. No era muy como que fuerte, pero sí me afectaba mucho. Y nunca lo dije. Yo nunca hablé de eso a nadie. Solamente lo llevaba por dentro y empecé a acostumbrarme a que eso me pasara. Muy bien. Después, bueno, estudié los 3 años y a los 18 regreso a Perú por 2 años. Después de ese tiempo mejoré un poco, ya no sentía tantos los síntomas ni nada, pero igual sentía que no era muy compatible socialmente, me costaba mucho socializar, era muy ansioso, no tenía depresión en ese entonces, pero sí era muy ansioso. Sí. Después regresé a Estados Unidos, de nuevo después de 2 años y empecé la universidad. Y ahí es cuando sentí más cuando empecé a escuchar voces, cuando empecé a sentir que confundía más la realidad con lo que estaba pasando con la fantasía. em, y empecé a hacer cosas que no estoy muy orgulloso, pero como que cambió mucho, un aspecto mío mucho en general, porque no era la misma persona que ves, sino callaba mucho las cosas que tenía por dentro, nunca las contaba, y eso es lo que me hacía sentir muy mal. Eso es lo que me hacía sentir muy mal, que no ¿Y podía contarlo. tus padres Ah, no notaban algo raro? Claro que en esa época, ujú, en la etapa de adolescencia y la primera juventud, pues los chicos se vuelven obviamente mucho más silenciosos, más ujú, callados, más sí. retraídos, entonces de pronto se puede tomar como normal, pero de todas formas ellos no notaron algo como para estar alertas. Creo que mi mamá lo notó, pero ya fue cuando estaba en la universidad. Ella me decía que no me veía bien, que tenía incluso mi postura, no era la de un joven normal, típico, Ujú. sino estaba Ajá, encorvado, no me paraba bien, estaba asustado, cosas así. Ella sí. me lo dijo, ella notó ese cambio. Entonces fue cuando me dijo que, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo por cambiar eso. Sí. Claro. Bueno, y cuéntanos en qué momento esto es el parteaguas, en qué momento
hay algo, es el suceso donde definitivamente se sabe, aquí hay algo y hay que actuar. Claro. em, en el 2016, cuando yo, o sea, yo ya venía teniendo una historia de escuchar voces, pero que nada, que no contaba a nadie. Sí. Pero es justo cuando viajaba de Columbus a la ciudad donde yo vivía, porque Ujú. en Columbus estaba mi universidad, entonces yo vivía en la universidad en un cuarto alquilado y viajaba los fines de semana o cuando podía a mi casa en Cincinnati. Entonces, en una de esas, justo a finales del año, ya era exámenes finales y decidí estudiar en mi casa en Cincinnati. Entonces, alicé mis cosas, agarré mi mochila, me subí a mi carro y me fui a Cincinnati. En ese trayecto, las voces eran insoportables. No entendía muy bien qué estaba pasando en ese momento, no podía más. Entonces, lo que hice fue estacionarme a un lado de la carretera y para mi suerte, como a 50 metros atrás había un policía estacionado, que es de carretera también. Ujú. Entonces el policía se baja, camina hacia mí y me dice, no puedes estacionarte acá, este sitio es muy peligroso, es la carretera, tienes que salir de acá y estacionarte en otro lado. Entonces ahí fue cuando le dije, estoy escuchando voces, o sea, todo lo que las voces decían, ¿no? Con todas las incoherencias y todo eso. Entonces el policía me dice, escúchame, tranquilízate. Me dijo collect yourself, que es una palabra que significa como que ponte bien, Ujú. ¿no? Algo Ujú. así. Y me dijo, en la siguiente salida vas a encontrar un policía que te va a ayudar, pero tienes que salir de acá, no puedes estacionarte. Entonces hice eso, el policía regresó a su carro y yo poco a poco regresé a la carretera, salí en la salida correspondiente y efectivamente me esperaba un policía, estaba un policía que me paró, me hizo el pare. Entonces, el policía habló conmigo y bueno, yo paré, el policía habló conmigo, me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le empecé a contar todas las incoherencias que estaba teniendo en ese momento y el policía decide llamar a la ambulancia. El Sí. policía llama a la ambulancia, viene y en más o menos en 10 minutos me recoge. Me toman la ambulancia, los enfermeros salen y me llevan en una camilla y me llevan al hospital. En el hospital, bueno, era la primera vez que me pasaba esto, entonces yo no sabía qué es lo que esperaba o qué es lo que me iba a pasar. Claro. Entonces entré al hospital, me pusieron en una camilla, en un cuarto, me pusieron una manta caliente porque yo estaba con un aspecto horrible, estaba en un mal, Descompensado. sí, exacto, desbalanceado, descompensado, Claro. en un, no estaba muy bien. Bueno, entonces, al rato llegan mis padres. Yo creo que los habían llamado o no me acuerdo si me preguntaron a mí el número de tus padres o dónde estaban, pero llegaron y en ese momento es cuando me imagino que los enfermeros o los doctores le dijeron que yo estaba escuchando voces, que estaba incoherente y que no podía estar solo. Entonces ahí estuve ahí más o menos por unas horas hasta que llegó un doctor que me dijo, tienes dos opciones. Te damos el release y te vas a tu casa Ujú. o te vamos a llevar a un hospital psiquiátrico por una semana para ver qué está mal. ¿Y cuál fue tu decisión? Entonces, bueno, mi decisión en el momento dije, no, yo quiero saber qué es lo que tengo porque yo ya sabía que me pasaba por cosas, pero nunca las Claro. contaba. Entonces dije, no, vamos al hospital psiquiátrico a ver qué tengo. Entonces de ahí me llevaron al hospital psiquiátrico. Me pusieron en una camilla, me pusieron una camisa de fuerza, como si fuera un Sí, loco. ¿Sí? sí, ¿Ya las conoces? Las sí, blancas. sí, para no Me pusieron hacerte una de daño. esas. Exacto, me pusieron una de esas, me llevaron, me subieron a una ambulancia y me llevaron al hospital psiquiátrico. ¿Cuántos años tenías en ese Yo momento? tenía en ese entonces, a ver, eso sucedió en el 2016, hace 9 años, yo tengo 34, hace como 25 años, cuando tenía 25, 26. Mira qué Am- experiencia para Sí, una persona tan sí, joven. sí, sí, De sí, esas sí, que sí, no se ven fue. sino en las películas. O sea, estabas Exacto. viviendo en una película. Exacto, todo lo que me pasaba era irreal, o sea, yo estaba, Irreal. ¿qué me está pasando? ¿No? Sí, Y más con las irreal. voces, o sea, yo estaba completamente fuera de serie. La cuestión es que llego al hospital psiquiátrico,
obviamente con la camisa de fuerza, y me da mucha vergüenza con todas las personas que están ahí porque digo, "Bueno, esto solamente lo hacen a las personas que están locas, ¿no? No me veía en ese estado No, 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 horas atrás, no me es una veía. situación que uno no cree que Sí. va a vivir. La cuestión es que bajo, me llevan a un cuarto y llegan unas enfermeras a tomarme el pulso, las funciones vitales y todo eso, ¿no? Y me enseñan el cuarto donde iba a dormir. Era un cuarto grande con varias camas, pero no había nadie. Yo era el único. Ujú, Y lo que sí me acordé bastante era que las manijas de las puertas eran raras, eran antigolpes o eran anti algo y solamente era difícil como que jalar la puerta, era difícil como ujú, que tener un tipo de jale o de palanca, eran solamente rodaban nada más y eran en ya, forma de triángulo, es súper raro, nunca lo había visto. La cuestión es que esas eran las puertas, el baño no tenía puerta, el baño era compartido, habían varios como que cubículos para hacer la... ajá, Y uno entraba y todo era abierto, no podían estar encerrados ni nada. para Creo que estar uno ya vigilados todo el sabe para tiempo. estar vigilados, exacto. Claro. Sí, 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 sí. La cuestión es que en ese hospital psiquiátrico permanecí como 5 o 6 días. Los días de visita, mis padres me visitaban tipo de 2 a 4, venían mis tíos, venían mis tías, me dejaban libros porque ellos saben que a mí me gusta leer, me traían cositas para comer, cosas así. Y la cuestión es que en ese hospital había mucha gente de mi edad, mucha gente joven, Ajá, en otros cuartos posiblemente, y también había gente adultas, personas mayores, de, no sé, 50 60 años. ujú, Y en el hospital nunca se hablaba de por qué estás acá o de por qué viniste o todo eso, y tampoco preguntaba porque me iba a dar mucha vergüenza decir, o sea, para mí era tabú, para mí todo lo que me sí. estaba pasando era tabú y nunca lo hablaba, No, pues es que nunca lo solamente era dentro hablaste. mío, Es no, que no. lo viviste durante Ujú. años y nunca lo hablaste. Sí, exacto. Entonces para mí era muy difícil hablarlo porque no estaba acostumbrado y tenía ese miedo o ese tipo de vergüenza de decirlo porque no estaba Claro. acostumbrado a hablarlo y a hablarlo con otras personas, ¿no? La cuestión es que estuve ahí 5 días. En el cuarto día, la doctora, porque siempre hacen sus rotaciones. Las doctoras entran, te chequean un rato, te preguntan cómo estás, hacen unas preguntas y luego se van, ¿no? En el cuarto día, entra la doctora y entra con una tableta y unos papeles que están anotando cosas. Y yo le pregunto, doctora, entonces, ¿qué tengo, no? Y la doctora me dice, ¿estás listo para lo que te voy a decir? Y yo le dijo, sí, sí, claro, dígame. Tienes esquizofrenia, me dice. Y entonces en ese momento el mundo se me vino Oh, qué abajo y fuerte. Es un me diagnóstico dio, fuerte. sí, es un diagnóstico fuerte y era la primera vez que sentía en vivo lo que era un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Claro. No sabía, no podía respirar, Se se te me quedó la cortó la respiración. respiración. Exacto. Se me cortó, yo estaba como que no, no sé, no sabía ni qué pensar. Estaba mal, estaba muy mal. La cuestión es que le pregunto, bueno, ¿y voy a terminar la universidad? Y ella me dijo, pues posiblemente no. Y ahí fue cuando me rompió totalmente. Claro, Fue es tu muy proyecto fuerte. de vida Sí, y de un momento a otro te dicen, no puedes continuar. Y con este sí, exacto. diagnóstico, con tanta incertidumbre Ujú, de qué va a ujú. pasar. Sí, los doctores creían que era drogas, que había hecho drogas y que estaba en un ataque, un brote psicótico de Ujú, drogas, pero no, ujú, mi sangre cuando me tomaron la sangre salió limpia, nada de drogas, nada de estupefacientes ni nada de ujú. eso. Y entonces, y el doctor me preguntaba, ¿tú haces drogas? No, yo no hago drogas. Y siempre me preguntaba, ¿pero haces drogas? Sí, Porque si no es claro, drogas, entonces lo otro es que es una enfermedad mental. claro, Y ahí empezó mi vida, ahí empezó mi nueva vida. La claro, vida que hasta ahora estoy construyendo. claro que sí. Mira, Sí. eso, cualquier tipo de trastorno o de enfermedad mental es fuerte y es con mucha incertidumbre, es un mundo desconocido porque además no nos atrevemos, nos da miedo adentrarnos al mundo de la salud mental. Un diagnóstico como el tuyo es de los más complicados porque uno en el imaginario toda la vida pues tiene unas etiquetas acerca de la esquizofrenia
Y ahí es donde viene lo maravilloso de tu historia y lo que hay que compartir. Porque es Ujú, que tú tienes un diagnóstico, pero tú no tienes una etiqueta, que son dos cosas diferentes. Y has sabido llevar tu vida y continuar tu vida a pesar de tener ese diagnóstico. ujú. Entonces, quiero que nos cuentes eso. ¿Qué pasó contigo a partir de ahí? Sí, a partir de ese momento mi vida cambió completamente. Sobre todo cambió dos cosas, ¿no? Uno, que ya sabía que tenía una enfermedad. Entonces eso le dio un nombre y un apellido a lo que sentía por dentro. Claro. Entonces ya, ok, todo esto es lo que siento, todo Ah, lo que pienso es por este motivo, porque tengo esto. Entonces, una que sí me rompió, pero otra que me dejó un alivio al sentirme que, ok, entonces ya tengo una explicación de lo que me pasa por dentro, ¿no? entenderlo es el primer Sí. paso, entenderlo. Exacto, exacto. Entonces, si yo a los 15 empezó con las voces, no, empezó con con la sensación de que todo el mundo me odiaba y con que todo el Ujú, mundo quería hacerme, conspiraba contra mí, ujú, 10 años después ya tenía una explicación de por qué me sucedían esas cosas. claro, quedas más Entonces, tranquilo. desde ahí, desde ese día, bueno, me dieron pastillas, obviamente me medicaron, me dieron risperidón, me dieron melatonina para dormir, porque tampoco no dormía muy bien. Claro. Yo pensaba que dormía bien, pero ahora que lo pienso, en esa época no dormía Ujú. bien. Me levantaba mucho, me costaba mucho dormir, me pasaba horas y horas dando vueltas, entonces no tenía el sueño muy bueno. Pero gracias a la melatonina, las pastillas que me dieron en ese tiempo, me reconstruí. Entonces, ahí fue cuando empecé a meditar, encontré la meditación para, para mantener la calma y darme un tipo de esperanza. La meditación fue mi esperanza. Dijeron, bueno, tengo eso, entonces voy a meditar para que eso me lleve a estar bien. Porque yo no sabía si iba a estar bien, yo no sabía si iba a estar con las voces para toda la vida, si iba a estar con ese sentimiento de culpa, porque era un sentimiento de culpa muy grande por no haber hablado por mucho tiempo. Eso fue lo que me afectó más. Y hasta ahorita que pienso, creo que mi vida hubiera sido otra si yo hubiera hablado a los 15 años cuando empecé a sentir esas cosas, ¿no? Claro, Creo que piensas hubiera que lo tenido. dejaste crecer, que lo dejaste Sí, llegar muy exacto. lejos. Y eso me lo dijo mi psiquiatra en la universidad. Me dijo que generalmente los hombres no hablan. Los hombres generalmente se quedan con todos los sentimientos, con todas las sensaciones de que dirán o tratan de hacerse el fuerte. Entonces no lo hablan, no son como otras personas. No son como las mujeres que ellas sí son Sí. más expresivas y Ajá. suelen hablar todo. Yo quiero hacer ahí una pausa porque es que has dicho dos cosas que me Sí. interesa que Ujú, puntualicemos. La primera, bueno, empecemos de atrás para adelante, lo que estás hablando. ujú, Esa situación con los hombres que es generalizada, que aunque ya los hombres estén levantando la mano, pidiendo ayuda y alzando su ujú, voz para decirme sucede esto, y no estamos hablando solo de la salud mental, estamos hablando de todo. Ya lo han comenzado los hombres a quitarse esa armadura del macho para poder decir, sí, soy un humano, siento, pienso, lloro, estoy triste, soy vulnerable y necesito ayuda, más aún en la salud mental. Esto es algo que definitivamente tú eres ejemplo, porque es que cuando tú en tus redes sociales expones esta situación, no te estás mostrando débil, al contrario, estás mostrando la fortaleza de un verdadero hombre. Y eso es ujú, un ejemplo grandísimo para los hombres hoy en día. Y la otra cosa que dijiste es acerca de la meditación. Mira, en terapia se recomiendan cosas que son muy básicas para cualquier tipo de situación. ujú, Y es que no es ni siquiera cuando estemos manejando alguna situación de salud mental, sino para mantenernos equilibrados. Y entre esas está la meditación, la ujú, respiración, el ejercicio y la buena alimentación. sí. Son cuatro factores que son simples, son básicos, pero que tenemos que adoptar en nuestra Ujú, vida, que a ujú, veces la gente cuando en terapia se le dice, mira, saca 10 minutos para meditar todos los días, ujú, para ujú, respirar, no lo ujú, hacen. No, y ujú. no se Sí, imaginan.
el Sí. beneficio tan grande, el impacto tan grande que trae en tu vida, Ujú, no solo mentalmente, sino físicamente. ujú, Entonces, ujú. mira que tú, en medio de esta situación tan difícil y le estás dando tanto peso a la meditación, también me encanta Sí, que ese mensaje llegue sí. porque es realmente importante. Exacto, pero también hay que darnos cuenta que los doctores, por ejemplo, la doctora que me dio el diagnosis, ella no me dijo, bueno, tienes esquizofrenia, pero también tienes meditación, tienes ejercicio, tienes Ujú. comida saludable, tienes un buen soporte de tu Una familia, red de tienes apoyo. amigos, Ujú. una red, exacto, tienes libros de autoayuda. No me dijo nada, yo estaba en cero, Te solamente me dejo dijo, tienes solo esquizofrenia y acá están las y pastillas. aquí están las Adiós. pastillas. No me dijo, o sea no me dio como que el abrazo, decirme, oye, tienes esto, pero también hay muchas cosas y la gente suele salir y suele hacer esas cosas, le va muy bien y pueden rehacer su vida y puede, Ujú. entonces me dejó, y no solamente ella, sino muchos doctores, porque yo durante estos 10 años que he estado con esta enfermedad, he tenido muchos doctores. He tenido doctores en Columbus, he tenido doctores en Cincinnati, en diferentes hospitales, y ninguno de ellos me ha dicho, medita, come sano, haz ejercicio, ten un buen Ujú. soporte familiar y haz estas cosas para que te vaya bien. Nunca, nunca me dijeron. En terapia puede ser que sí. Ujú. En terapia puede ser que te digan, bueno, has ido al gimnasio, o tienes con quién hablarlo, o los momentos que te pasa, pero nunca, o sea, no sé si es así como trabajan los doctores, o yo he tenido la suerte de encontrar esos doctores, Mira, pero ellos con en recetar pastillas psiquiatría ya es muy están bien. común esto, Ujú, simplemente medicar, pero ujú, cada vez más los psiquiatras están humanizando un poco más, por decirlo así, su ujú, profesión y como acogiendo más al paciente. Esto ya está sucediendo, pero sí, lo que pasa es que el psiquiatra se limitaba, por decirlo así, mucho a la parte clínica, a la parte médica y ujú, decir, tienes esto, te dan el diagnóstico, te dan el medicamento y sigue el tratamiento. Pero ya la cosa ha ido cambiando. Tal vez tú no diste con algún psiquiatra pues que estuviera como más con esto, pero ya yo lo he notado que sí, los psiquiatras cada vez más se van acogiendo más al paciente porque saben la importancia, además de ujú. trabajar a la par con la parte psicológica. Sí, qué bueno porque yo toda la ayuda que busqué o que encontré fue gracias a la meditación. También escuchaba mucho las palabras de Facundo Cabral. No sé si sabrás quién es. Sí, Él claro, es un cantante que habla del amor y de la que paz y tiene de unos la... poemas divinos. Exacto. Entonces yo escuchaba, no estás deprimido, estás distraído. Y siempre me lo ponía cada rato porque yo lloraba mucho, porque no sabía explicar lo que sentía, porque era muy confuso. No es algo no es como una gripe que sabes lo que es y sabes te va a durar 2 días, 3 días y se va a Ajá. ir, ¿verdad? En cambio, eso lo que tengo es que no sabes cuánto tiempo te va a durar, no sabes cuánto tiempo vas a estar bien, confundes la realidad con lo que es la fantasía y tienes estas cosas que no sabes cuándo va a terminar, o sea, ni siquiera termina porque es solamente controlarlo nada Ajá, más. es Es aprender muy a vivir con diferente. ello y Ujú. gestionarlo de la mejor manera. Exacto, exacto. Pero tú has tomado un camino, es que eres un ejemplo grandioso, has tomado el camino correcto. No te has quedado solamente con tu parte clínica, con tu medicina, sino que además has integrado a tu vida Mm, otras cosas, otras actividades que generan bienestar, el ujú. leer, el, Sí. lo que entras a tu cabeza, lo que entras a tu vida, los contenidos que consumes, lo que escuchas, lo que lees, lo que ves, Ujú, eso ujú. ayuda. Porque el Sí. cerebro va a ir reemplazando esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos Mm, confusos, ujú. negativos o de dolor, y los va a ir reemplazando. Entonces, o Sí. sea, eres un ejemplo vivo de lo que tantas y tantas personas a nivel mundial estamos diciendo, por favor, hagan esto y que a la gente a veces le Ujú. parece como, es muy tonto, Sí, como un libro sí. me va a cambiar. Sí, si la Ujú, lectura alimenta tu mente y tu alma, cambia la situación. No ujú. va a quitar la situación, esa está, pero la forma como la vives, la afrontas y puedes superar muchas cosas, es con todo eso que tú tienes, con todas esas herramientas. Sí, exacto. Como te digo, la meditación para mí me cambió totalmente. Puedo controlar mis pensamientos intrusivos. Me ayuda a sentir paz.
Cuando estoy muy ansioso, lo que hago es me siento y medito 10, 15, 20 minutos. Lo máximo que he meditado ha sido por 1 hora y media en una sola sentada. Pero me da fortaleza, me da esperanza, me da alivio. Te reconectas. Exacto. Dejo de pensar en tantas cosas y pienso no pienso en el afuera, sino pienso hacia adentro, miro hacia adentro. Y eso me reconecta mucho a mi persona. Cristian, cuéntanos, ¿te graduaste? ¿Qué haces Sí, actualmente? sí, finalmente me gradué en el 2020. En el diciembre de 2020 me gradué de la Universidad de Cincinnati. Me gradué con un bachelor de Administración de Empresas y Marketing. Y ahora soy profesor de educación especial, ayudo a Ujú, niños con habilidades diferentes. ujú. Mi salón es de 18 años a 22. Nosotros le llamamos transición porque los educamos para que puedan tener una vida típica, Sí. porque muchas veces, o sea, en nuestro colegio solamente niños con habilidades especiales tienen, por ejemplo, autismo o tienen síndrome de Down o cosas así. Entonces nosotros los educamos, les damos las herramientas necesarias para que puedan ser parte del futuro, para que tengan un futuro deseado después de Claro. que salgan del colegio. Y que sean activos en la Sí, sociedad, que no sean exacto. excluidos. Hablemos acerca de eso. Tú, desde tu experiencia, Mm. ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con, qué tan señalados somos cuando tenemos algún diagnóstico de este tipo? ¿Cómo lo has vivido tú? Sí, o sea, siempre pensamos que las enfermedades mentales son un tabú. Tener esquizofrenia, ser bipolar o incluso tener autismo y tener, no sé, tantas cosas. Es visto como tabú y piensas que es mejor no expresarlo, no decirlo, Ujú, porque si no te van a tachar, si no te van a poner etiquetas, como tú lo has dicho, si no vas a tener que vivir con lo que la gente diga de ti y muchas veces van a decir, oh, no, no hay que estar con él o no hay que tener un tipo de relación porque está mal de la cabeza o ujú. tiene tantas cosas, ¿no? O sea, nos tachamos nosotros mismos, ¿no? Y incluso para nosotros es difícil contarlo porque no sabemos si la persona nos va a juzgar o nos va a decir, oh, que, ¿Cómo lo van a o, no- percibir? o nos va a dejar de hablar por eso. Para mí ese era mi miedo, de que no nos traten como una persona típica, que no nos sigan tomando una relación o una amistad o un tipo de compañerismo en el trabajo. Es muy difícil hablarlo, muy, muy, muy difícil. Claro, es Y no se complicado. nos educa para hablarlo, se nos educa para contenerlo, para no hablarlo, para no decir nada. Ajá. Mejor Así, callar. sí. Mejor callar, y ese es el propósito de este podcast, Ujú, es precisamente eso, que hablemos de salud mental, que la salud mental se ponga sobre la mesa, que la salud ujú, mental sea un tema de conversación en familia desde que somos pequeños, que sea un tema como cualquier otro, porque sí, a los hijos se les habla de las drogas, del alcohol, de la sexualidad, pero de ujú, la salud mental no se les habla. ujú, Tiene que ser un tema de conversación con amigos. Cuando nosotros abrimos esa caja de Pandora acerca de la salud mental en un grupo, vamos a encontrar que dos o tres van a decir, mira, yo también estuve medicado, a mí me dio ujú. depresión, yo soy bipolar, Sí, pero todo el mundo lo tiene tan ujú, callado por el temor sí, mismo de ser rechazados en sociedad. sí, Y es como si tengo diabetes, si tengo cualquier tipo de ujú, enfermedad que no sea mental sino física, no me rechazan. ¿Por qué ujú. sí me van a rechazar por una enfermedad mental? El Entonces, problema también de las enfermedades mentales es que no se ven. claro. Tú no sabes por lo que puede estar pasando una persona, no sabes si es bipolar, si es maníaco-depresiva, si es que tiene esquizofrenia o algo así, no sabemos. Entonces nosotros, por llevarnos por la capa que ponen por la portada del libro, las Ujú, tratamos normal. Entonces, pero por dentro puede estar sufriendo, puede tener muchas claro, cosas. Y claro. eso es lo más doloroso es que no se ve. Sí, sí. Y la gente además, para dar una mano, para ayudar, para proteger, tiene que ver la herida sangrar.
Cuando ujú, no ven una herida sangrando, este ujú, está bien, este tiene una vida normal porque ujú, lo tienen que ver a uno o llorando o tirado en una cama y muchas veces no es así. ujú. Tenemos una vida común y corriente, pero por dentro estamos viviendo todo esto. Entonces sí hay que hablar más de salud mental. Exacto, Cristian, exacto. Entonces yo en mi canal trato de dejar el tabú de lado y exponer todo lo que he pasado, todo lo que sé de la esquizofrenia, porque han sido 10 años de pura educación, de leer libros, de leer los últimos avances en la ciencia, de hablar con ujú, doctores, de informarme de todas formas. Y eso lo estoy exponiendo para que las personas que pasen por lo mismo no tengan que pasar por lo que pasé yo. Y siempre les digo, hablen. Si tienen algo, incluso si es algo muy pequeñito que les está molestando, hablen porque ese pequeñito se hace una bola de nieve y va creciendo y cuando te das cuenta tienes años sin hablar de algo que te duele mucho y que fácilmente puede ser tratado. Estamos en el siglo XXI, ya esas enfermedades pueden ser tratadas. Hay muchas pastillas, hay inyecciones, hay tratamiento, hay terapias. Entonces, no esperar, no esperar para recién decir, ¿sabes qué? La otra semana, el otro mes, el otro... No, hablar ya y hablarlo pronto es lo más importante. definitivamente Ujú, tú nos dices, sí podemos tener una vida ujú. a pesar Sí, de, sí podemos exacto. tenerla. Exacto, sí. Generalmente cuando estoy en las redes sociales, los padres de familia me hablan y me dicen, Cristian, tengo mi hijo que es diagnosticado con esquizofrenia hace muy poco, pero él no acepta su enfermedad, él no quiere tomar sus pastillas, él no quiere ir a terapias, se está alejando de las personas, no quiere socializar, no quiere bañarse, no quiere salir. Entonces, todos esos casos que vienen a mí, yo digo... Cada persona es diferente. Cada persona va a tomar la enfermedad como algo positivo o negativo. Entonces, si tú le das espacio, le das comprensión, le das mucho amor, le das apoyo y no le obligas a nada, porque no te pueden obligar, no, te estás confundido por dentro, no puedes hacer nada. Sí, Solamente darle mucho apoyo, mucho amor, dirigirlo, darle las señales de que eso está bien, eso está mal, pero al final el que tiene la decisión es la persona que tiene la enfermedad. claro. Solamente mi mamá oraba por mí mucho, porque a veces había días que yo no quería tomar las pastillas o las botaba. Entonces eso le hacía muy mal a ella. Entonces ella oraba, oraba, oraba y nunca se dio por vencida. Siempre tener el apoyo familiar es muy bueno Qué linda, para ese claro. tipo de El circunstancias. amor y el apoyo, una buena red de Mm, apoyo es ujú, fundamental en esta situación. Cristian, danos tres consejos ujú. para las personas que puedan estar enfrentando un diagnóstico de salud mental e incluso sirve para cualquier diagnóstico de alguna enfermedad física Claro, también. Danos tres consejos desde ujú, tu vivencia, desde tu experiencia. claro. Lo primero es aceptar que tienes un problema. Ver si algo te está fastidiando, si tienes una duda, si por ahí escuchas voces pero no sabes qué es primero es aceptarlo, aceptar, decir, ok, algo está pasando, tengo que ver qué es, por qué está pasando, porque eso no es Ujú, normal, o incluso está afectando su vida, ya no sale porque tiene miedo a las voces, o las voces le dicen esto, las voces le dicen lo otro, entonces aceptar el problema. Número dos, hablarlo. Yo, ok, lo acepto, ahora lo digo, lo hablo, ¿no? Decirle a la persona que más quieras, a tu persona de confianza, oye, estoy pasando por esto, estoy escuchando voces, o me siento muy deprimido, me siento ansioso y no sé cómo tomarlo, no sé qué hacer, ¿no? ujú, Hablar a alguien que quieres mucho, que te apoye, para que esa persona diga, ok, estás bien, esto no es normal, tienes que buscar ayuda, ¿verdad? Entonces la tercera sería busca ayuda profesional. ujú. Acepta el problema, contárselo a quien más quieras y tercero, busca ayuda Buscar profesional. Un ayuda psicólogo, profesional. empezar por un psicólogo y el psicólogo te va a derivar al psiquiatra si es que si necesitas medicación o si estoy viendo que por ahí tienes un tipo de enfermedad mental que pueda descartarlo, ir al psiquiatra. Entonces, si yo hubiera hecho eso, esas tres cosas, cuando recién empecé con todo esto, a los 15 años, yo creo que mi vida hubiera sido muy diferente. Hubiera sufrido menos, hubiera
tenido una niñez más normal, hubiera sido más social. Ujú. em, Quién sabe, hubiera estado en otra situación. A lo mejor no podría estar acá contando mi historia, pero hubiera tenido otra historia para contar, definitivamente. Claro, pero bueno, ya la vida te puso en este punto Ujú, que además es muy valioso para todo el que te escuche. De verdad que sí, porque eres un ejemplo de vida, es un ejemplo de tesón, de hacer las cosas además de manera muy disciplinada. Porque lo que tú dices, o sea, hay momentos donde no se quiere la medicina, no se quiere la terapia, se huye totalmente a todo, pero tienes ese otro momentico y otro poquitico de fuerza para seguir adelante y para seguirlo haciendo y has sido disciplinado con eso y has aceptado todo lo que se te ha brindado, las herramientas, la medicina, el acompañamiento, la lectura, o sea, todo lo has incorporado en tu vida y mira que nos estás mostrando un joven totalmente productivo, haciendo una labor muy linda con tu trabajo para la sociedad y el mundo, porque es una labor muy, muy noble lo que estás haciendo. Una persona que terminó sus estudios, que en sociedad está totalmente integrado. Entonces, tú nos estás demostrando que sí se puede. Y por eso, la verdad, pues te repito, porque ya te lo había dicho, te admiro demasiado. sí, Y ojalá sí, que claro. quien lo necesite te escuche porque tus palabras pueden cambiar vidas totalmente. Sí, estoy totalmente integrado a la sociedad. Tengo tres trabajos. En las Imagínate, mañanas soy profesor de educación especial. En las tardes soy profesor de inglés. Y los fines de semana trabajo en una pizzería como repartidor de pizza. imagínate, no, Sí, maravilloso. súper, súper ocupado. Maravilloso, Sí. pero no es solo que la sociedad quiera excluir, sino que también uno mismo cuando enfrenta una situación de esas, uno mismo se excluye también. Y tú has hecho Ujú. lo contrario, yo estoy aquí y voy a demostrar y voy a hacer y tienes una vida muy buena, tienes una vida productiva, tienes una vida activa y eso está muy bien. Cristian, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que quien nos escuche y nos vea, pues te sigan, porque de verdad que es muy valioso todo lo que compartes. Sí, en TikTok estoy como, perdón, en Instagram estoy como Chris-en-calma, Chris en calma. En TikTok estoy como Cristian Alonso, Ujú. Calonro, estoy como Calonro. Sí, Perfecto, Calonro en TikTok como Calonro y en YouTube estoy como Chris en calma también. Me pueden buscar. perfecto. Igual Sí. vamos a dejar en la descripción del video tus redes sociales, Ah, perfecto. porque de verdad que sí, tu mensaje merece ser compartido, merece que la gente y el Sí, mundo entero lo exacto. conozca. Te Ya he callado felicito por por eso. muchos años, he estado en silencio por muchos años y yo creo que esta historia tiene que Llegó ser la hora de contada hablar. para educar a otras personas, para que no caigan en lo mismo. Si puedo salvar a algunas personas de lo que yo pasé, está bien merecido lo que estoy haciendo. Seguro que sí. Además que, mira lo que decías ahora, que habían padres que te escribían estas Ujú, situaciones, cuando uno como papá las enfrenta, pues también está ujú, totalmente ciego ante lo que ujú. se debe de hacer. Y quién más que Sí. tú, que con tu experiencia puedes dar un poco de guía hacia Ujú. cómo se debe de conducir la situación. Entonces esa parte también está muy, muy buena, porque de verdad que vamos con palos de ciego, en situaciones tan difíciles. Sí, claro, me dicen quién es su doctor, cómo puedo comunicarme con él y esto, que lo otro. Entonces yo digo, a veces no es el doctor, sino es a veces que la misma persona tiene que aceptar su situación y buscar la manera de salir de ella. Entonces, si encuentras, bueno, estoy tomando las pastillas, pero también puedo meditar, también puedo ir al Claro. gimnasio, también puedo comer saludable, también puedo tener gente positiva a mi lado, también puedo leer libros de autoayuda, superarme, leer de acerca de lo que es la enfermedad y con eso salir adelante, porque o sea, el miedo, que lo que más te mata es que no sabes si lo que te pasa a ti también está pasando a otra persona. Entonces, cuando llegas a entender que lo que te pasa a ti también le pasa a otras personas, te sientes como que, ah, ok, entonces lo que tengo, Apoyado. claro, sientes un tipo de support Ajá, de que dices, bueno, si alguien más lo tiene, entonces no estoy solo, ¿verdad? sí. Se puede ir, podemos agarrar un tipo de terapia, podemos agarrar ayuda, incluso lo puedes compartir en internet. Hay muchas redes sociales donde puedes compartir anónimamente lo que te pasa y la gente te escribe y te dice, oye, sí, esto
puede que tengas esto, puede que tengas lo otro. Si te da miedo, si tienes la vergüenza o el temor de que Sí. te tachen de algo, o sea, las personas me dicen, yo también tengo mucha vergüenza de decirlo. Entonces me escriben anónimamente, me mandan mensajes y me dicen, siento, te escucho voces, pero no tengo alucinaciones, escucho esto, escucho lo otro. Entonces digo, está bien, qué bueno que estés aceptando que lo escuchas, que tengas un problema. Entonces lo siguiente es busca ayuda. No, yo no soy doctor, no puedo darte, no puedo prescribirte Claro. las medicinas. Tienes que buscar ayuda, busca un psicólogo, una amiga de confianza, diles, esto me está pasando, a ver si te derivan a un psiquiatra o a ver si es algo complicado, entonces te puede dar medicación y ya estamos, o sea, estamos en un tiempo, en una era donde existe ayuda para todo, todo tiene solución, No, es que todo tiene tú eres solución. el primer peldaño de la Ujú, escalera, porque comienzas a dar la guía, que es muy ujú. importante para que la gente Sí, comience a aceptar, como tú dices, y a comenzar a tomar acción al respecto. Entonces, ujú, eres muy importante en este camino. Cristian, te felicito, te agradezco sí. muchísimo que nos hayas acompañado en estos minutos. Ojalá que tu voz llegue muy lejos y nada. Muchísimas gracias, eres un grande. Gracias a ti, Andrea. Gracias por darme ese espacio en tu podcast. Chao, chao.